Bueno, vamos a tratar de ir un poco más lento aquí. No sabemos cuándo vayamos a regresar a clases, pero trataremos de que sea más entendible para todos ustedes este tipo de clases de razones que es muy importante, sobre todo para los que vayan a entrar después al área de exactas o técnica. Hoy en la lectura que van a hacer, hoy les publiqué hoy dos tareas. Una es la diagnóstica que no tiene calificación y la otra es la lectura del tema, ¿no? Que les mando. Y ahí van a ver lo importante que son las razones trigonométricas, que a pesar de que es una ciencia muy vieja, que tiene muchos años, se ha actualizado y es una herramienta muy importante al día de hoy para las matemáticas y todas sus ciencias aplicables. Se silenció. ¿Me escuchan? Ya. Ok. Sí. Para Ya, empezar el tema de razones trigonométricas, vamos a empezar recordando la relación de semejanzas de un triángulo. Hoy les tienen para hoy para responder el examen diagnóstico, en el cual van a recordar algunas cosas que vimos en tercero de secundaria, ¿sí? Acerca de las razones trigonométricas. Para entrar al tema, vamos a recordar las relaciones de semejanza de un triángulo. Y aquí la semejanza que vamos a hacer es el de ángulo, ángulo, ángulo. Ángela se fue. Ángela, tienes que tener prendida la cámara. Si estás ahí. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser ángulo, ángulo, ángulo? ¿Alguien me puede decir? Para comparar las razones. Para empezar, ¿qué son las razones? ¿Qué son razones? ¿Alguien me puede decir? Ya lo vimos al principio de este curso. ¿Qué son las razones? ¿No? Las relaciones es una proporción, ¿sí? Las relaciones, las razones es una proporción de, por ejemplo, si decimos que esta línea mide 10 centímetros y que esta otra mide 5, decimos entonces, ¿de cuánto es la razón aquí? Esta vamos a decir que es la línea A y esta es la línea B. Dijimos que la línea A es igual a 10 y la línea B es igual a 5. Pero repito que este tema ya lo vimos, ¿eh? Entonces, si queremos sacar la razón de la línea A la línea B,
La razón sería 10 entre 5. ¿A cuánto es? A 5. Perdón, a 2. O sea que la proporción que hay de la línea A a la línea B es 2. Ahora, si queremos sacar la proporción que hay de la línea B a la línea A, ¿cuánto es ahí? 5 entre 10, ¿cuánto da? 0.5, ¿no? Que es 0.5, un medio, la mitad. Entonces podemos decir que la razón que hay de la línea A a la línea B es de 2. O sea, esta es 2 veces más grande que esta. Si esta mide 1, esta mide 2. Si esta mide 2, esta mide 4. Si esta mide 3, esta mide 6. Si esta mide 4, esta mide 8. Y como es el caso aquí del ejemplo, si esta mide 5, esta mide 10. Y al revés, la razón que hay de la línea B a la línea A es la proporción inversa, ¿no? De lo que acabamos de ver. Entonces decimos que el criterio de ángulo, ángulo, ángulo establece que si los tres ángulos de un triángulo son iguales a los tres ángulos del otro, los dos triángulos son semejantes y por lo tanto sus dos lados correspondientes son proporcionales. Por ejemplo, si el ángulo B y el ángulo E son proporcionales, ¿qué significa, Gaby? ¿Qué significa? Que sean proporcionales el ángulo B y el ángulo E. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que son iguales. Así es, que son iguales, ¿sí? Son proporcionales. Si este mide 25 grados, este mide 25. Si el ángulo A, si estamos entonces hablando de que son triángulos semejantes, el triángulo ABC y el triángulo DEB, si estos dos triángulos son proporcionales, entonces el ángulo B y el ángulo E son iguales. ¿Sí? También son iguales el ángulo el ángulo C y el ángulo F. Y también son iguales el ángulo A y el ángulo D. Entonces decimos, pero no utilizamos la palabra de que son iguales. ¿Qué palabra utilizamos en este caso, Nini? ¿Que son qué? Semejantes. Ángulos semejantes. ¿Ok? Son ángulos de un triángulo son iguales a los tres ángulos del otro. Los dos triángulos son semejantes y por tanto sus dos lados correspondientes son proporcionales. Esto es, son triángulos semejantes, ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? ¿Sí? Hasta ahí dudas. Y si se acuerdan de lo que, de dónde sacamos o qué tema vimos antes de ver razones trigonométricas o qué vieron los que no estuvieron en tercero de secundaria aquí, de razones, antes del tema de razones trigonométricas, en tercero de secundaria. ¿Alguno de ustedes me quiere decir? De monomios, polinomios y
todo eso. No. Sí. Vimos el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo, vean su libro en la página 129 y vamos a ver qué tiene que ver Pitágoras en esto. Primero vamos a volver a, dice su libro que si restringimos nuestra atención exclusivamente al caso de los triángulos rectángulos, ¿a qué te recuerda el triángulo rectángulo, Debbie? Yo. Sí. ¿A qué te recuerda Ah, el rectángulo? pues, a la mitad de un sándwich, No. Te lo acabo ¿no? el tema que habíamos visto. Katia, Ah, ¿qué te recuerda ahorita esto? Tiene un ángulo de 90 grados. Es un triángulo rectángulo, pero cuando vemos un triángulo rectángulo, lo primero que nos debe de venir a la cabeza es, El ángulo de 90 grados. sí, pero de aquí se derivan todo lo demás, Mm, que hizo un teorema De con los su nombre, carbohidratos y las hipotenusa. ¿sí? Cuando vemos esto, acuérdense que el teorema de Pitágoras se basa en triángulos rectángulos. ¿Sí? Y también se basa, y vamos a abordarlo en el punto de que se basa el teorema de Pitágoras, en que todos los triángulos rectángulos, cuando menos tienen un ángulo semejante. ¿Cuál sería el ángulo semejante en un triángulo rectángulo? Ah, De 90 el de 90 Sebastián, grados. Sebastián. Ah, ahora todos se llaman Sebastián. Ay, es que le escuché el Había dicho el Sebastián. nombre. Ok. El ángulo de 90 grados es el mismo en todos los triángulos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces todos los triángulos rectángulos tienen de semejanza que tienen un ángulo de 90 grados. Una nota que no tiene que ver con el tema. Recuérdense que el cateto opuesto al ángulo rectángulo siempre va a ser ¿qué? El cateto opuesto al ángulo rectángulo siempre va a ser ¿qué, Ami? No te había preguntado, Ami, así que ya te toca. La dejó sin palabras. Bueno, no tiene que ver con el tema de hoy, pero esto se llama hipotenusa. No sé si les ha pasado que a veces los ángulos están tan pequeños, tan similares, que no ubicamos de repente tan rápido la hipotenusa. Parecería cualquier otro cateto, ¿no? Entonces acuérdense, y se los dije, que el ángulo, el cateto que está, o la recta que está enfrente del ángulo, o el segmento de recta más bien, que está enfrente del ángulo de 90 grados, tanto en este, como en este, como en este, es la hipotenusa. ¿Ok? Bueno. Vamos a analizar estos tres triángulos que dijimos que son, ¿qué? Semejantes, ¿no? Son tres triángulos rectángulos semejantes. Entonces, de entrada podemos decir, con lo que les dije hace rato, por lo regular, ¿con cuál ángulo empezamos? Por lo regular, ¿con beta o con alfa? A ver, vamos, Ángela, que qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Ángela,
Por lo regular, ¿con qué ángulo empezamos cuando empezamos a analizar? Claro, dependemos de que no tengamos el dato, pero si tenemos dos ángulos y nos dan el dato de beta y de alfa, por lo regular, ¿con cuál arrancamos? Ángela. Con alfa. Con alfa, así es. Por lo regular, empezamos con el ángulo alfa. Entonces, alfa 1, en este caso, sería igual a alfa 2 y también sería igual a ¿a cuál Edson? Alfa 1 es igual a alfa 2 y es igual a ¿cuál otra alfa? Edson. ¿No? Fíjense, estamos hablando que son semejantes. Lo acabo de explicar en la diapositiva pasada. Yo. ¿No, Edson? ¿Quién dijo yo? Yo. ¿A qué es igual? ¿Eh? Es igual Ah, alfa a alfa. a alfa. ¿Sí? Así es. Alfa 1, que es este, es igual a alfa 2, que es este, y es igual a alfa. Les dije, como lo explicamos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque son tres triángulos rectángulos semejantes, por lo que dice aquí. Sí, es fácil descubrir que para verificar la semejanza, basta comparar las medidas correspondientes de uno de sus ángulos agudos. En este caso, hace rato, cuando hablaba del ángulo de 90 grados, no es el ángulo agudo. Cuando hablo del ángulo de 90 grados, estoy hablando de qué ángulo, Miguel. También lo vimos al principio. Sebastián, ¿cuál es el ángulo de 90 grados? Recto. Ángulo recto. Entonces, si el libro nos dice ahí que analicemos, dice, si descubrimos nuestra atención, el caso de triángulos rectángulos, es fácil descubrir que para verificar la semejanza, basta comparar las medidas correspondientes de uno de sus ángulos agudos. En este caso, sus ángulos agudos es beta y alfa, porque el otro es ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Edson, ¿dudas? ¿No? ¿Dudas? Ángela, Sebastián, Ami, Debbie, Astrid, que de hace rato se desapareció. Ya sé. Aquí estoy desde hace rato. Katia, Miguel, Ninfa, Gabriel. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos que el ángulo alfa 1 es igual al ángulo alfa 2 y es igual al ángulo alfa, porque son ángulos semejantes, ¿no? Son ángulos iguales y son ángulos semejantes, como pusimos aquí. Vemos que también vamos a ver, 1, 2, 3. Vemos entonces que beta 1 es igual
a beta 2 y este es igual a beta, ¿no? ¿Cuánto valdría beta? ¿Cuánto valdría beta? ¿Cuánto valdría beta 1 o beta 2 o beta? ¿Cómo sacaríamos el valor? Voy restando los otros dos. A beta restan. No. Vamos a tomar el valor de beta. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo beta es igual a 90 grados, que es este, ¿no? Menos el ángulo alfa. ¿Por qué menos el ángulo alfa? Porque, ¿cuánto miden la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo? 180 grados. Entonces, si este ángulo mide 90, si el ángulo recto mide 90, entonces beta 1, o beta más bien, más alfa mide 90. ¿Sí? Porque si este vale 90, la suma de esos dos deben de ser 90 para que todo valga 180 grados. Entonces decimos que beta es igual a lo que miden los dos, que son 90 grados, menos lo que mide alfa. ¿Sí? ¿Alguien no entendió para que explique de una vez? ¿Alguien no entendió? Yo no entendí esto. ¿Quién yo? Ok. Decimos que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Entonces tenemos ahí un ángulo agudo ¿sí? Que es igual a 90 grados. Entonces, si el ángulo agudo, que es la base de los triángulos rectángulos, que es este cuadrito que está acá, entonces sabemos que la suma del ángulo beta más el ángulo alfa es igual a 90 grados. ¿Sí? Porque la suma del ángulo agudo que mide 90 más el ángulo beta más el ángulo alfa debe de dar 180 grados. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Hasta ahí todos van? Ok. ¿Alguien no? De una vez. Edson, ¿sí? Ok. ¿Alguien aquí no? Ok. Entonces decimos que la suma del ángulo beta más el ángulo alfa vale 90, porque el ángulo agudo vale 90, y la suma de esos tres ángulos deben de dar 180 grados. Entonces, el ángulo beta me equivoqué. Entonces, el ángulo beta va a ser igual a 90 grados
que mide la suma de los dos, menos lo que mide el ángulo alfa. ¿Sí? Si el ángulo alfa mide 40 grados, entonces el ángulo beta va a valer 50 grados, porque la suma de los dos deben de dar 90 grados. ¿Ok? Por eso decimos que el ángulo beta 1 más el ángulo beta 2 más el ángulo beta es igual a 90 grados menos el ángulo alfa. ¿Hasta aquí dudas? Entonces, por el criterio de ángulo, 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 sabemos que los triángulos son semejantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los tres ángulos interiores miden lo mismo. Por eso es el criterio de ángulo, ángulo, ángulo. Y que sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué significa? Que si sacamos la razón de los lados correspondientes y los dividimos, nos va a dar ¿a cuánto? Si dividimos los lados correspondientes, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Alguien me podría decir? Si dividimos los lados correspondientes, si dividimos va a haber una proporción. Por ejemplo, si este vale 3, este vale 2 y este vale 1, están en proporción, ¿no? Si dividimos 3 entre 1, va a ser 2, porque está este en proporción de 3 a 1, o sea, hay 2. Si dividimos este entre este, 3 entre 2, bueno, la proporción va a ser de 1/3. ¿Ok? ¿Cómo quedaría esa proporción? Decimos entonces que el segmento A o el cateto, aquí en este caso sería hipotenusa, pero vamos a decir entonces el lado A entre el lado C proporcionalmente, si ustedes dividen A entre C, les va a dar un número. Y ese mismo número les va a ser igual ¿cómo está? Ese mismo número va a ser el mismo si ustedes dividen el lado A1 entre el lado C1 y si dividen el lado A2 entre el lado C2. ¿Qué significa? Que si ustedes dividen A entre C y les da A2 y dividen A1 entre C1, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto les va a dar, Gaby? Si A entre C te dio A2, A1 entre C1, ¿cuánto crees que te va a dar? ¿Ah? No. Si A entre C te dio A2, ¿cuánto te va a dar A1 entre C1? ¿Alguien me quiere decir? A4. Otra vez. 2. Si A1, si A te da 2,
A1 entre C1, ¿cuánto debe de dar? A2. A 2, porque son proporcionales, o sea, la proporción es la misma. Ya no estoy comparando A entre A2 ni A entre A1, estoy comparando el mismo triángulo. Y como son proporcionales, ¿sí? Como son proporcionales, A1 entre C1 te va a dar lo mismo que A entre C y te va a dar lo mismo que A2 entre C2. Por eso es que dice que son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son proporcionales. ¿Dudas? También de la misma forma, tenemos que si dividimos A entre B, A1 entre B1 y A2 entre B2, igual nos va a dar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque son proporcionales. ¿Qué me quedó aquí tan chiquito este? Ah, se hizo subíndice. ¿Dudas? Entonces, ¿qué significa? Que cuando hacemos las divisiones entre triángulos semejantes o las razones, nos va a dar lo mismo. Tanto este grandote como este grandote, este chiquito, si son proporcionales, sus razones van a ser iguales. ¿Ok? ¿Duda? Bueno, también dice aquí que si escogemos un ángulo teta de cualquiera entre 0 y 90, y digamos dice que teta es 15 grados, este sería teta, ¿no? Trazamos un triángulo rectángulo con un ángulo de esa medida. Si ya sabemos que teta mide 15 grados, ya podemos saber cuánto mide este, si no nos lo hubieran dado. Sí podemos saberlo, porque teta mide 15. ¿Cuánto mide cuánto es la sumatoria? Vamos a decir que vamos a decir que este es el ángulo C. ¿Sí? Ángulo C. No sabemos cuánto mide, ¿no? Olvídense que ya tenemos ahí el 75. No sabemos cuánto mide el ángulo C. Pero sí sabemos cuánto mide el ángulo teta, que es este, 15 grados. Y sabemos, tenemos aquí un ángulo recto que vale 90. Entonces, si ya tenemos aquí un ángulo recto que vale 90, ¿cuánto va a medir, Yaremi, la suma de los otros dos ángulos? Va C, A va a valer ver. Si ya tenemos aquí el ángulo de 90 grados, ¿cuánto va a valer la suma de los otros dos ángulos? pues 90.